El presidente Abinader está solo, está gobernando solo en medio de la tormenta Melissa. Y lo increíble de esto, señores, es que para poder poner a funcionar algo, ha tenido que el presidente elegirse en el único incumbente de todas las instituciones, incluyendo las de asistencia social. Y yo voy a ponerles un video para que ustedes vean que no es una exageración mía. Miren esto. El presidente de la República, voy a poner el video acá, tuvo que apersonarse al plan de asistencia social, a la nueva dirección de asistencia social y alimentación comunitaria que fusiona a los comedores económicos y el plan de asistencia social, donde está Edgar Félix. Ustedes recordarán que fue removida de ahí Yadira Enríquez en medio de este tema climático que se ha estado inundando el país completo. Y lo que se estila pasó en los gobiernos del PLD del 96, del 2000, del 2008, 12, 16 y 20, en el de Hipólito 2004, y la primera vez que vemos la ausencia total del plan de asistencia social es en los gobiernos del presidente Abinader. No porque no estuviera ahí, no porque no existiera insumos para hacerlo, sino que más bien responde a una falta de gerencia o a una especie de boicot, diría yo. ¿Por qué? Bueno, cuando Edgar Félix fue colocado ahí y se le entregó todo el poder, miren inclusive los drones ahí, que le voy a hablar de eso ahora porque no tiene hasta que reírse. Y usted dirá, bueno, eso es interesante para llegar a algunos lugares donde no llegan los camiones, pero estamos en medio de una tormenta. Esa improvisación no es buena y mucho más ahora que se está quejando porque no aparece el plan, el asistencia social. Pero les decía que a Edgar Félix lo colocan ahí y sacan a Yadira Enríquez en medio de los cuestionamientos de ineficiencia, de inacción de Yadira. Yo mismo denuncié que cómo es posible que tengamos días hablando de que va a caer mucha agua. El director del COE ha dicho que es la primera vez en 20 años que él tiene ahí que ve tanta agua pronosticada para en tan corto periodo de tiempo. Y eso es un problema, porque aquí cuando llueve por varias horas, ya hay hogares, hay sectores de la ciudad, ¿no?, muy vulnerables, que son afectados económicamente y en su integridad física. Entonces, cuando colocan a Edgar Félix, sospechosamente pasa lo mismo. Usted viene con un Edgar Félix con un perfil, no, él es eficiente, ha hecho un buen trabajo y no ha tenido escándalos ahí en comedores económicos, lo pusieron ahí y él va a resolver. Pasan los días, sigue lloviendo y sigue la ausencia total del plan de asistencia social del gobierno. Tuvo el presidente que ir para allá, meter mano, para poner él a funcionar el plan de asistencia social. Entonces, yo no quiero creer que sea un boicot. Sin embargo, en toda acción política hay un trasfondo, hay un fin. Yo le dije en su momento a quien respondía Yadira. El presidente la removió de ahí, a ver si la estaban boicoteando. Pero ahora Edgar Félix, ¿a quién responde políticamente? Yo siempre digo a ustedes, miren el trasfondo político. Y yo le voy a poner otro videíto para que no lo escuchen de mí, sino para que escuchen una locución de Edgar Félix cuando era todavía incumbente solamente de comedores económicos. Y ahora que tiene todo el andamiaje, ustedes van a ver, de su propia palabra, van a escuchar lo que dice Edgar Félix y con quién está. Escuchemos a Edgar Félix. Secretaria General del Partido Revolucionario Moderno, alcaldesa, gran alcaldesa de la ciudad primada de América, el Distrito Nacional, precandidata presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, próxima candidata y próxima presidenta de la República, Carolina Mejía Godoy. Hoy en la mañana, a partir de las 9, Carolina, le digo que fue cuando realmente tomé la decisión de apoyar. Hoy. Ella me designó hace 10, 15, 20 días, me designó coordinador regional de las 10 provincias del sur del país. Y yo había comenzado a participar en las reuniones que se celebran
semanalmente por el grupo élite que dirige la campaña de Carolina. Y de verdad, confieso públicamente que lo estaba haciendo, pero no con el total convencimiento de que usted representaba los intereses del Partido Revolucionario Moderno y los intereses de la patria. Bueno, ahí te pueden escuchar a Edgar Félix como se declaraba un soldado de Carolina. Y no es fortuito, la propia alcaldesa de la capital, ustedes saben que yo he sido muy crítico de su gestión porque ella ha tomado la alcaldía, el ayuntamiento del Distrito Nacional como una pasarela política para su proyecto presidencial. Y el hecho de que este funcionario que está en su proyecto político automáticamente se adhiere a Carolina, empieza entonces su dejadez hacia su función pública para concentrarse en su campaña, no me sorprende, ¿no? Y por eso no me es extraño que se haya reflejado en una inacción en el plan social, en una especie de boicot. Yo les advertí que a partir de ahora se parten las aguas y cada funcionario, no importa el que nombre el presidente Abinader, cada funcionario va a trabajar desde el Estado para su candidato presidencial. Y Carolina está en una guerra abierta con el presidente Abinader porque ella está en su proyecto presidencial y no va a querer quedarse a merced de que Luis la elija a ella o elija a otra persona, que el presidente tiene su delfín, que es la vicepresidenta Raquel Peña. Entonces, vemos un Edgar Félix que el presidente lo empodera, lo pone en la nueva dirección, que tiene el control de comedores económicos y de asistencia social, y de repente se convierte en ineficiente. De repente no sale a las calles teniendo los almacenes llenos, como él mismo dijo. Aquí se rumoró que estaban vacíos los almacenes con Yadir Enríquez y la movieron por eso. Pero ella no salió a accionar. Parece que había un plan de una especie de boicot del gobierno, que quedara mal en medio de la tormenta, Melissa. Pone a Edgar Félix y ve que tampoco sabe, entonces el presidente se tira para los comedores, para la Dirección de Asistencia Social y comedores comunitarios, ¿no? Y comida y alimentación comunitaria. Se tiró para allá el presidente a poner en marcha él mismo los camiones y que salgan a socorrer al pueblo dominicano, porque esa gente no estaba en eso. Pareciera que el plan, era seguir haciendo quedar mal al presidente para que el presidente dentro de su desesperación le dé luz verde a todos los presidenciables. Yo le decía a ustedes, y por eso digo que en política hay que leer entre líneas, que no solamente es José Ignacio Paliza que estaba presionado con los presidenciables, también Carolina Mejía. Porque aunque ella aspira, ya es secretaria general de ese partido. Y a ella no le conviene que el gobierno esté cerrado. Porque los Mejía tienen varios funcionarios, ¿no? Que el presidente les prohibió hacer proselitismo desde el gobierno. Entonces dicen esta gente, bueno, si yo no puedo hacer proselitismo, entonces yo tampoco voy a hacer mi oficio, mi función desde el cargo que me designaron, que políticamente me lo gané. Y así vamos todos toros o todos vacas. Y están dispuestos a hacer quedar mal al presidente. El presidente está solo gobernando. Si él no sale hoy para la asistencia social y coge para allá, no iban a salir los camiones. No iban a salir a socorrer a la gente, a llevarle comida a las casas. Los últimos días que tenemos hablando de eso, yo participo libremente en el grupo de Medios Panorama y abrimos las líneas telefónicas y toda la gente que llamaba decía, no hemos visto el plan social. No hemos visto una guagua del plan social, no hemos visto un camión, no hay una gente entregando una funda de comida. La gente estaba desesperada denunciando. Dicen, bueno, cuando pasan fenómenos como este, se estila que el gobierno venga a auxiliarnos porque estamos en zonas vulnerables, nos vamos a los refugios, que ya dijo el COGE que hay más de 1,000 familias en los refugios ya, más de 1,000 personas, y se le lleva su comida y su colchón y su mosquitero para que pasen el tiempo malo. Luego vuelven a sus casas, las limpian y tienen que comer porque esa gente vive del día a día. Y aún así esa gente, políticamente, para boicotear a Luis de manera inhumana, se esconden. Y esconden todo. Tuvo el presidente que ir al plan social y abrir los almacenes y ordenar y poner en marcha los camiones. Escuchen eso. Si el presidente de la República no va al plan de asistencia social, no salen a socorrer a la gente. Así estamos. Y así está Edgar Félix, que responde más a Carolina Mejía
que al propio presidente Luis Abinader que lo designó. No se sorprendan si ustedes ven en esta luego que pase la tormenta y eso, un nuevo decreto cambiando, ¿no? A la cabeza de la Dirección de Ciencia Social y Alimentación Comunitaria, que recientemente fue puesto ahí. Y recuerden ustedes que fue de manera interina en lo que se concretaba la fusión, ¿no? Pero parece que el presidente se estaba ya oliendo esto y lo dejó a ver para no causar un trauma en medio de esta temporada, ¿no? Que hay lluvia con Melissa, la tormenta Melissa en camino. Sin embargo, la tormenta Melissa ha atormentado al gobierno, ¿no? Y ha tenido el presidente que salir él mismo a asistir. Me imagino que lo veremos por ahí entregando la fundita al propio presidente. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.